Hablar mucho sobre este tema aquí en nuestro país, cuáles eran los síntomas en su momento, cuáles eran los efectos, en qué podía desencadenar este virus. Pues hoy vamos a hablar de este tema, pero desde el punto de vista de la afectación a la salud sexual. Ya van a entender ustedes por qué esta relación del virus del Zika como una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo afecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres? Porque resulta que el virus del Zika también puede ser propagado por vía sexual a través de las parejas que tenga una persona. Hoy vamos a hablar en detalle de este tema, analizar cómo fue el manejo que se le dio en su momento. ¿Será que se hubiera podido evitar la propagación o por lo menos los efectos, también los efectos de este virus si se hubiera manejado desde un principio de la manera, bueno, como creen algunas instituciones que se debió manejar? De eso vamos a conversar hoy, el día de hoy, con nuestra invitada, que ya se las voy a presentar. Pero lo más importante es la invitación que les voy a hacer a continuación. Que ustedes comiencen desde ya a marcar y a participar con nosotros de este programa, porque el programa lo hacemos para ustedes, pero además lo vamos desarrollando a través de las preguntas que ustedes nos hacen. Entonces, ahí está nuestra línea telefónica 457-8300 y están viendo ahí la extensión para que comiencen a marcarlos, pero sobre todo a la gente que ahorita seguramente está regresando del trabajo a la casa o de la universidad, en fin, que está en este momento en la calle, que va en un medio de transporte, lo puede hacer también a través de nuestra señal en vivo y en directo. ¿Cómo? Pues ya Gustavo les va a explicar cómo lo deben hacer, qué deben ingresar, qué es lo que deben escribir. Gustavo, adelante y buenas tardes. Así es, Luz, feliz tarde, y como lo dice usted, no hay excusa para perderse en directo de Canal Capital desde cualquier parte del mundo, inclusive donde usted esté, lo puede hacer a través de nuestra señal en vivo de Facebook Live, de Periscope o nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Usted toma su móvil, ingresa ahí Canal Capital y inmediatamente le aparece nuestra señal en vivo donde usted puede participar en tiempo real con preguntas, comentarios o con experiencias personales acerca de nuestro tema del día. Entonces usted que está en casa, que va a casa y que está ahí con su familia, en su sillón, en su cama, viendo en directo de Canal Capital, comuníquese ya con nosotros y con nuestro tema del día, el Zika y cómo afecta la salud sexual reproductiva de las mujeres. Yo estaré muy atento a esas preguntas o comentarios que tengan aquí en el directo de Canal Capital. Entonces, Luz, me quedo aquí concentrado a nuestras plataformas digitales, esperando los comentarios de nuestros televidentes, de nuestros fieles televidentes. Muy bien, Gustavo. Entonces, esté usted ahí muy pendiente haciendo la tarea y ya en cualquier momento entonces regreso con usted. Muy bien, y para conversar, para hablar sobre este tema, hoy me acompaña Luz Janet Forero. Ella es médica forense, epidemióloga y PhD en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. En este momento, actualmente, se desempeña como gerente de proyectos e investigaciones de Profamilia. Doctora, gracias por acompañarnos hoy. Lucelina, mil gracias por invitar a Profamilia a este espacio. Bueno, ¿qué tal si vamos a comenzar a poner ese tema en contexto? Precisamente creo que es justo explicarle a la gente o que recordemos todo eso de lo que se habló en su momento, doctora Luz. ¿Qué es el Zika? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se manifiesta? Arranquemos por ahí. Bueno, para empezar, el Zika es una infección transmitida por vectores. ¿Qué quiere decir? Las personas muchas veces no saben qué es un vector. Un vector es como un vehículo que lleva dentro el virus, sí, y a través de la picadura de un mosquito, de un zancudo, transmite el virus a las personas. Entonces, hacia el año, finales del año 2015, 2016 y parte de 2017, Colombia y muchas partes del mundo tuvieron un aumento en esta enfermedad, en esta infección, en la producción de este tipo de infecciones. El Zika es entonces una enfermedad transmitida por vectores que produce unos síntomas que son de alguna manera inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que lo que produce, la sintomatología que producen las personas puede parecerse a muchos otros tipos de enfermedades. Por eso hacer una diferencia, un diagnóstico diferencial era difícil, pero en general producía fiebre, producía conjuntivitis, o sea, irritación de los ojos, producía malestar general, lo que la gente muchas veces determina como dolores articulares, y un brote. Esa era la forma de presentarse, cómo se manifestaba. Sí, y las personas infectadas, por ejemplo, podían transmitirlo sin tener sintomatología, porque el tema del Zika es ese, ¿no? Que no siempre se tienen los síntomas. Sí, de hecho, muchas personas fueron asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que pudieron haber sido infectadas y no manifestar ninguna de estas reacciones. Muy bien. ¿Qué complicaciones se pueden desencadenar del Zika? ¿Qué es lo peor, digamos, los peores efectos o los más graves que se podían presentar? Pues lo preocupante frente al Zika, en primer lugar, era un virus o era una enfermedad de la que poco sabíamos. Entonces, como país, y a muchos países les correspondió empezar a aprender y empezar a entender qué consistía este virus. A pesar de que hacía muchos años había sido aislado,
a niveles endémicos, o sea que circulaba entre las poblaciones, no se había presentado una epidemia, y mucho menos de esta naturaleza. ¿Qué es muy importante frente al Zika? Las manifestaciones que produce en las mujeres gestantes, porque puede afectar de manera directa al producto de la gestación. Otra cosa muy importante frente al Zika es que a otras personas, por ejemplo los hombres o muchas mujeres también, resultaron afectados por una patología que se llama Guillain-Barré, que es una manifestación también de tipo neurológico, una parálisis que va ascendiendo en el cuerpo de las personas. Son como los dos efectos más graves o más importantes de ser infectado por Zika. ¿Por qué se dice que afecta más a las mujeres que a los hombres? Es decir, ¿por qué somos nosotras más vulnerables? Pues digamos que esto es un efecto que no podemos decirlo a ciencia cierta desde la evidencia científica. Lo que pasa es que en Colombia, por ejemplo, durante el periodo de la epidemia hubo alrededor de 280.000 casos conocidos, porque seguramente fueron muchos más casos que no fueron conocidos, no fueron reportados al sistema de salud, de personas. Exacto. Y por eso digo conocidos, porque como al ser asintomática probablemente muchas personas ni siquiera consultaron, lo manejaron en su casa como una fiebre, como una gripa común, por decirlo de alguna manera. Pero de esos 80.000 casos que se registraron por el sistema de salud, 280.000 casos que se registraron por el sistema de salud, 180.000 fueron mujeres. En esto puede hacer algo que los salubristas públicos en términos generales decimos puede haber un sesgo, porque las mujeres en términos generales también consultan mucho más a los sistemas de salud cuando se sienten afectadas. De estos, 20.000 mujeres resultaron embarazadas. Entonces, ¿cómo va la secuencia de presentación del problema? Estas mujeres aproximadamente nacieron unos 3.000 niños, de los cuales 300 presentan algún tipo de lesión o discapacidad por efecto del Zika. Sí, presentaron problemas congénitos, incluida la microcefalia, ¿no? Que era de lo que se hablaba en ese momento. Se ha asociado, digamos, hay como una relación de causalidad entre la infección por el virus del Zika a mujeres gestantes y la aparición de microcefalia y problemas, digamos, oculares. Desafortunadamente, como te decía antes, no sabemos mucho, la evidencia sigue las investigaciones adelantándose, avanzando, pero por ejemplo, no sabemos qué tipo de otras alteraciones neurológicas, cognitivas pueden surgir con el paso de los años. Entonces lo que habla este estudio, que quiero que comencemos ya a entrar en este estudio, es que los efectos, digamos no la propagación como usted lo dice, doctora Luz, pero sí los efectos se hubieran podido disminuir, se hubieran podido prevenir quizá estos efectos graves, como bueno, esta cantidad de niños que nacieron presentando estos problemas congénitos. Quiero que me hable de este estudio, es un estudio del Zika y su relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres aquí en Colombia, un estudio de Profamilia que evidenció los graves efectos. Dígame cuáles son las conclusiones de este estudio, lo más importante. Pues Profamilia, por ejemplo, decide hacer esta investigación porque para nosotros era muy importante, sobre todo nosotros como institución defensora de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y de la salud sexual y la salud reproductiva. Quisimos explorar cómo de verdad en todo el afrontamiento de la epidemia a nivel de país del Zika, se tuvo en cuenta a la mujer como el centro de las acciones y cómo ese entendimiento diferencial de la afectación especial o específica de la mujer debió exigir unas acciones mucho más concretas, mucho más dirigidas, mucho más orientadas a evitar la infección en las mujeres, por ejemplo. Y en el caso particular nuestro, el énfasis en que en tiempos de Zika la prevención de la gestación o el uso de métodos anticonceptivos era muy importante. ¿Qué vimos, por ejemplo, a lo largo y ancho del país donde tuvimos la oportunidad de explorar a distintos actores que tuvieron que ver con el afrontamiento de la epidemia? Todavía un enfoque muy de salud pública clásico donde es importante matar los mosquitos, es decir, cómo eliminamos los mosquitos, que es el vector, o sea, el transmisor del virus. Cómo le exigimos, por ejemplo, a las mujeres que usen repelente o que usen ropa cubierta. Cuando uno va al contexto en que ocurren las epidemias por el Zika, las epidemias como el Zika, tú te das cuenta de que las mujeres no usan ropa cubierta porque son temperaturas extremas, entonces es muy difícil pedir este tipo de normas. Otra cosa muy importante, el control del agua, porque en el agua es donde se reproduce el vector, los mosquitos, las larvas y todo esto. Entonces,
para nosotros fue un llamado muy importante. Como si ponemos, en lugar de poner, nosotros lo decimos, en lugar de poner el mosquito en el centro de la acción, ponemos a la mujer, el abordaje puede ser distinto. Se hubiera podido manejar de manera distinta desde exactamente. el principio. Y los efectos obviamente se hubieran podido minimizar reducir, los efectos, minimizar los efectos. Entonces, esto es un punto muy importante y quizá la conclusión más importante de este estudio que realizó Profamilia. Entre las brechas o las fallas, digámoslo así, que ellos identificaron sobre el plan de respuesta de este virus, del virus del Zika, no se comprendió entonces, doctora Luz, desde los primeros momentos de la epidemia que el Zika era un problema de género y mucho menos de salud sexual y de salud reproductiva. Todo el abordaje se centró, como le dice la doctora Luz, podría ser, digamos, una primera conclusión de esta conversación que hemos tenido en estos primeros minutos. Todo el abordaje se centró en el vector, cómo erradicar este mosquito, cómo lo podemos exterminar, cómo lo podemos acabar, pero las acciones de prevención de la maternidad, por ejemplo, en los momentos o en el tiempo de Zika, no fueron las suficientes. ¿Qué otra cosa evidenció el estudio? El estudio evidenció que hubo, digamos, una acción de país muy importante, desde el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, hacia los entes territoriales. Es decir, ahí encontramos una buena coordinación, un buen trabajo en equipo, pero desafortunadamente siempre es tardío. En países centralistas como el nuestro, mientras la política baja desde lo nacional a lo territorial, puede pasar un tiempo, y eso obligó, por ejemplo, a las secretarías de salud en los territorios empezar a tomar acciones y hacer acciones todavía sin el lineamiento de orden nacional. Y eso es entendible, sobre todo en el contexto que hablábamos hace un rato, de que de Zika no sabíamos nada. Y nos tocó empezar a aprender y a entender el comportamiento de la epidemia, el comportamiento del vector y todo este tipo de cosas. Sí, doctora, recuérdenos, digamos, ¿por qué ustedes se meten en este estudio, en hacer esta investigación? ¿Qué los llevó a interesarse a hacer esta investigación? Digamos, ya se había dejado de hablar de este virus, del Zika. ¿Por qué se prenden las alarmas, digamos, en Profamilia para comenzar esta investigación que los lleva finalmente a esta conclusión de que no se había entendido el Zika como una enfermedad de transmisión sexual desde el principio? Esta investigación fundamentalmente nace en el contexto de una invitación que hace la Organización Panamericana de la Salud a organizaciones de toda América Latina a que aporten desde la evidencia científica, desde el conocimiento, a entender mucho más el comportamiento de epidemias como esta, porque entender esta epidemia nos permite prepararnos para futuras epidemias. Eso es como un primer componente fundamental. En segundo lugar, Profamilia hace una apuesta en este país por la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Profamilia en el año 2014, junto con el Ministerio de Salud, hace la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para Colombia. Nosotros nos interesaba entender cómo esa política, que es un instrumento marco para la promoción y garantía de derechos en Colombia, de verdad aterriza en los territorios, y cómo un evento como el Zika puede entenderse a la luz de esta política, por ejemplo, y cómo las acciones que se hagan en el territorio se alinean con la política. Para empezar, la política habla: todo trabajo en promoción y garantía de derechos sexuales, derechos reproductivos, salud sexual y salud reproductiva tiene que ser un trabajo interseccional e intersectorial. Siempre creemos que cuando hablamos de salud, hablamos del sector salud, y creemos que el único responsable de la salud de los colombianos es el Ministerio de Salud o las Secretarías de Salud, cuando sabemos que en la gestión de la salud es muy importante tanto los temas de tipo individual, cómo tú te preparas, cómo tú te previenes, cómo tú tienes medidas de autocuidado o autoprotección para no ser infectado, por ejemplo, en este caso particular, por el virus. Eso en primer lugar. En segundo lugar, entender cómo se afectaban las mujeres. ¿Y por qué cómo se afectaban las mujeres? Por sus consecuencias, por su afectación a la salud sexual y la salud reproductiva. Es decir, tener una gestación con dificultades, con problemas, es una clara afectación a la salud de las mujeres. En tercer lugar, que se entendiera de verdad el Zika, más que una infección transmitida por un vector, también una infección de transmisión sexual. Y mira la implicación que puede tener esto, ¿cierto? No, es un mosco que me pica, es una mirada distinta, es un mosco que me modo afecta. De transmisión. Es uno de los modos de transmisión, no el único. Y entender eso era bastante importante. El ministro, por ejemplo, en su momento hizo una alerta: mujeres, por favor, traten de prevenir el embarazo en estos tiempos, que es un riesgo para ustedes. Y en el país eso se tomó casi que jocoso, y no debió haber sido así, ¿cierto? Debió haberse valorado.
Otra cosa muy importante, que siempre para entender las dinámicas o cómo se presentan las enfermedades, hay que entender el contexto en que las mujeres se desenvuelven. Por ejemplo, las mujeres en estos territorios vulnerables, donde se presentaron grandes casos, gran número de casos, las mujeres son las que están pendientes de, por ejemplo, de recoger el agua para la comida, de las labores domésticas, de todo esto que las ponían en riesgo frente a la picadura del mosquito. Entonces, todos estos elementos tienen que combinarse en el análisis y no mirar las cosas tan unidireccionalmente. Sí. Se reconoció, digamos, de manera tardía como una enfermedad de transmisión sexual, el Zika, dice la doctora Luz, y no, las mujeres pues obviamente no comenzaron a utilizar los métodos de anticoncepción, ¿cierto? Y lo que les ofrece, digamos, la ley para poder evitar, como lo decíamos, que los efectos se propagaran mucho más y en unas cantidades mucho más preocupantes. Usted toca ahí un tema, ahorita en su respuesta, una cosa muy importante, que también es una de las conclusiones que evidenció esta investigación, y es que señalan la posibilidad de que en el futuro otros virus lleguen también al país. ¿Qué dicen en particular en detalle sobre este punto? ¿Qué otro tipo de virus podrían llegar? Colombia, en términos generales, es un país tropical, donde este tipo de infecciones transmitidas por vectores es muy común. De hecho, hemos tenido epidemias no tan lejanas de chikungunya, de dengue, inclusive de fiebre amarilla. En estas, por ejemplo, tipo de infecciones transmitidas por este tipo, en realidad es por el mismo vector, con virus distintos, pero no se han mirado las implicaciones de este tipo de infecciones sobre la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres. El chikungunya un poco se ha estudiado, por ejemplo, porque el chikungunya en particular produce problemas en sus formas más graves en la coagulación. Entonces esto puede tener propensión a que hayan abortos, pero digamos esa mirada no se ha hecho a profundidad. No sabemos cuáles puedan venir, puede ser el mismo Zika en otra fase, en otro momento. Entonces, ¿qué es importante? Aprender de esto, pues decimos Colombia lo hizo bien de alguna manera, de hecho que la epidemia fue afrontada en un tiempo relativamente récord, pero para futuras oportunidades, para futuros episodios, tener en cuenta todos estos factores puede hacer que inclusive la respuesta sea mucho más rápida, mucho más efectiva, mucho más oportuna y los efectos sean menores. Pero si estamos preparados, doctora, para un nuevo episodio como estos, ¿usted qué cree? Yo creo que tuvimos aprendizajes muy importantes. Obviamente nos faltan cosas, nos falta investigación, a nuestro país todavía le falta investigación, le falta profundizar, le falta entender muchas cosas más, le falta mucho trabajo todavía interseccional y intersectorial. Todavía le falta, digamos, a los equipos, sobre todo que operan en los territorios, aprender más. Uno sabe que este es un ejercicio muy dinámico. De hecho, en Zika seguimos aprendiendo. En Zika todavía no sabemos muchas de sus consecuencias. Va a haber una vacuna al Zika, hay experimentos en camino. En fin, pero yo pienso que sí nos dejó capacidad instalada muy importante, pero también llamados de atención muy importantes. Muy bien, 6 de la tarde, 50 minutos. Hoy estamos hablando aquí en directo de Canal Capital sobre el virus del Zika, pero principalmente el enfoque del día de hoy es cómo ha afectado y cómo afecta el virus del Zika la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Porque como nosotros les venimos contando en este espacio, en estos minutos que hemos tenido de conversación con nuestra invitada, que el virus del Zika también puede ser propagado no solo por este mosquito Aedes aegypti, que también es del dengue, ¿no? Del dengue hemorrágico y todo esto, sino también a través de vía sexual, es decir, a través de nuestras relaciones sexuales. Por lo tanto, Profamilia ha identificado en este estudio que ellos han realizado, en estas investigaciones, que es una enfermedad de transmisión sexual. Se puede transmitir, un modo de transmisión es a través de este mosquito, a través de este vector que lleva el virus, ¿verdad? Por todas partes, pero también a través de las relaciones sexuales. Entonces estamos hoy analizando en detalle este estudio sobre el Zika y su relación con la salud sexual y reproductiva de las mujeres aquí en Colombia, un estudio que evidenció unos temas realmente preocupantes. De eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa. Los invito para que participen. Si tienen dudas sobre nuestro tema del día, qué quieren saber sobre este virus, qué quieren saber sobre sus modos de transmisión, lo que han escuchado hasta el momento, si tienen alguna duda sobre las cifras, por ejemplo, escríbanos inmediatamente a través de nuestras redes sociales, que precisamente me voy con Gustavo porque ya comenzó como a moverse el tema. Gustavo, ¿qué está diciendo la gente en este momento?
Así es, Luz, yo sigo aquí conectado a nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, donde ya nuestros televidentes comienzan a reportar sintonía, a enviar saludos, preguntas y comentarios como todas las noches con nuestros temas de interés aquí en directo de Canal Capital. Tenemos conectados a través de nuestras transmisión en vivo de Facebook Live, ahí los podemos ver. Tenemos a María León conectada con nosotros, tenemos a Víctor Reinaldo, fiel televidente en directo de Canal Capital. También tenemos a María León, bueno, ya dice muy buenas noches para María León, gracias por estar conectada con nosotros. Wilman Gómez conectado también con el directo de Canal Capital, y los podemos ver en tiempo real, y si usted quiere participar como ellos, simple, lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. Les recuerdo que esto es en tiempo real, y tenemos a Joana Elizar que tiene una pregunta, ya dice, después de tener Zika, ¿cuánto tiempo se debe esperar para quedar en embarazo? Muy buenas noches, doctora. Y bueno, ¿qué le podríamos responder a nuestras televidentes conectadas a través de Facebook Live? Pues las investigaciones han demostrado que cuando una persona sufre Zika, no le vuelve a repetir porque se adquiere una inmunidad. O sea que es importante también determinar qué nivel de anticuerpos o qué nivel de protección, los anticuerpos o la protección que llevamos las personas después de una infección, que hace que después no nos vuelva a dar. Entonces, el virus probablemente desaparece en muy poco tiempo, pero uno esperaría que por lo menos unos 3 a 6 meses es mejor deferir la gestación. Muy bien. Doctora, hablemos de prevención. Ya casi nos tenemos que ir a la pausa. Seguramente vamos a hablar de esto después de la pausa. La idea es que lo sigamos como profundizando y ampliando. Pero, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer todos para evitar la transmisión, para prevenir la transmisión de un virus como el Zika? Pues ¿Por dónde empezar? No, pero fundamentalmente las medidas de salud pública. El tema de cuidar bien los reservorios de agua, para que el mosquito, que es el que transmite el virus, no se reproduzca. Grave problema de la gran reproducción del mosquito fue porque hay aguas destapadas por todas partes, entonces es el ambiente propicio para eso. Obviamente las medidas físicas, usar el repelente, usar, si es posible, cubrirse, dormir con los toldillos. Esas son las medidas básicas de prevención. Mantener los hogares o los sitios donde se reproduce el mosquito limpios para que no haya un ambiente propicio para esa multiplicación del mosquito. Entonces, eso es fundamental. Obviamente, en tiempos de Zika, la doble protección ni siquiera debe ser en tiempos de Zika. Hoy todo el trabajo que hacemos en anticoncepción habla de que no solo la mujer debe protegerse y debe usar métodos anticonceptivos, también el hombre. Entonces, los métodos de barrera son fundamentales, los preservativos o los condones. Sí, acá tengo el estudio de Profamilia, que también habla, doctora, de unas recomendaciones que hace Profamilia precisamente en materia de política pública. En ese sentido, y teniendo en cuenta, a propósito de estas brechas y estas fallas que ustedes encontraron en el plan de respuesta a este virus, ¿qué recomendaciones hicieron ustedes sobre el tema, digamos, al gobierno? La recomendación más importante es que una epidemia como el Zika no la aborda el sector salud solo. Tiene que abordarlo en combinación, en sinergia, en sintonía con otros sectores. Un sector tan importante como el sector educativo, ¿cierto? Porque todo el tema de prevención se puede transmitir de manera ágil, rápida y segura a través de la educación. El sector, por ejemplo, cultura, porque en el Zika en particular y en muchas infecciones transmitidas por vectores, las creencias, los factores culturales hacen que la implementación de las medidas de prevención sean un poco más complejas o un poco más difíciles. Por ejemplo, el sector infraestructura, todo lo que tiene que ver con la disposición de agua potable, que las personas no tengan que tener reservorios de agua permanentemente en sus casas, sino que llegue por acueductos. Entonces mira que hay muchos sectores que tienen que ser involucrados. Entonces todo el trabajo, toda la mirada intersectorial e interseccional es fundamental. Obviamente el tema de capacitar a los equipos técnicos, ¿cierto? No es lo mismo esperar una buena respuesta cuando no hay conocimiento, como cuando no hay información. Importante el tema de cómo empoderamos a las comunidades para que sean los gestores de sus resultados en salud. Siempre, vuelvo e insisto, siempre creemos que la responsabilidad de salud es de las secretarías de salud, de mi EPS y mi IPS. ¿Y dónde está mi papel protagónico en el cuidado de mi salud y en mi propia protección?
recomendamos obviamente, esto hay que alinearlo con muchas políticas públicas, no solo las políticas de salud, las políticas de cultura, como le decía un rato, las políticas educativas, cómo se alinean estos componentes. Sí. Con respecto a la investigación, ¿cómo recopilaron ustedes toda la información? Es decir, ¿a quién le preguntaron, con quién hablaron para llegar a estas conclusiones? Este es un ejercicio fundamentalmente de investigación cualitativa. ¿Qué quiere decir investigación cualitativa? Que fundamentalmente partimos de las emociones, de las experiencias, de los imaginarios que tienen los actores que tenían que ver con el afrontamiento de la epidemia, fundamentalmente con personas técnicas del Ministerio de Salud de Colombia, con personas de los entes territoriales de salud, de las secretarías de salud, hablamos con secretarios de salud, con referentes de salud pública, con referentes de salud sexual y salud reproductiva, hablamos con actores claves en las comunidades, con líderes, pero también hablamos con mujeres que fueron afectadas por el virus. Entonces, la combinación de la información que pudimos rescatar o que pudimos recolectar de todos estos actores nos permite armar este mapa de cómo se entendió y cómo se afrontó la epidemia en el nivel territorial. Muy bien, y fue, digamos, se llevó a cabo entre febrero y abril, ¿cierto? La recolección de la información. De este año. Todas las investigaciones tienen un proceso previo en que uno se documenta, en que uno mira qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado con epidemias de similar naturaleza en otros contextos, se llama como levantamiento del estado del arte de la investigación. Después hicimos el proceso de recolección, después va el proceso de análisis de la información y de interpretación y mirar estos resultados cómo se ven también a la luz de otras investigaciones y otros resultados en el mundo. Muy bien, doctora Luz, nos tenemos que ir a la pausa. Antes de nuestra pausa, que es breve, quédense allí conectados con nosotros aquí en Canal Capital. No cambien el canal porque regresamos enseguida. Tenemos el dato. El dato es este: el Zika es un virus transmitido por mosquitos que se identificó por primera vez en primates. Esto fue en Uganda, en África, en el año 1947. Posteriormente, en 1952, se identificó también en el ser humano, en la gente, en las personas, también en Uganda y en la República Unida de Tanzania. Este es el dato según la Organización Mundial de la Salud. Ya volvemos. Alista tus mejores pasos porque llega Salsa al Parque 2018 con presentaciones en vivo de Gilberto Santa Rosa, Mercado Negro, Eliades Ochoa y su Grupo Patria y muchos artistas más. Este 10 y 11 de noviembre en exclusiva por Canal Capital. Canal Capital ha dispuesto los siguientes medios para recibir y atender sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Línea telefónica en el horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Teléfono 457-8300, extensión 5011. Avenida El Dorado, número 6663, piso quinto, en el horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá te escucha a través de nuestras plataformas digitales. Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente. Llegó el momento de conocer a los nuevos campeones del Torneo Cerros. Este jueves 1 de noviembre vive la semifinal femenina, Andes versus Sabana, a partir de las 9 de la mañana. Y después no te puedes perder la semifinal masculina, Distrital versus Área Andina, a partir de las 2 de la tarde. Vive las semifinales y finales del Torneo Cerros, en exclusiva por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Los invito a participar al menos desde sus casas en el próximo banquete del millón. Necesitamos la colaboración de todos. Ayúdenos con algo, aunque sea solo con 5.000 pesos y por supuesto orándole al Señor. Ojalá tuviéramos la participación de 1 millón de colombianos en esa cena de amor fraternal y de solidaridad. Somos hijos de Dios y siendo generosos mostramos que somos de buen género, de buena familia. Los invito a todos ustedes, a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, a nuestros alumnos, a nuestros amigos. Tiendo la mano ante todos ustedes y espero no me la dejarán vacía. Necesitamos ayudar
1 millón de colombianos a millones de venezolanos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? GEP, en marcha. En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de 1.200.000 personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan. Desde la ciudad de Cali, tema de discapacidad. Descargue gratis la aplicación INSI Radio en las principales plataformas. INSI Radio, la radio incluyente. Aparece el logo de la Autoridad Nacional de Televisión. El virus del Zika y cómo afecta la salud sexual reproductiva de las mujeres, nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital, y como todas las noches yo sigo pendiente a esos mensajes de ustedes, de nuestros televidentes, acerca de nuestro tema del día. Inmediatamente nos vamos a nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, donde ya con el hashtag en directo capital, nuestros televidentes comienzan a participar con nuestro tema del día, el virus del Zika, y lo tenemos. Bueno, inmediatamente vamos con Carlos Andrés. Él nos pregunta, ¿el Zika puede causar la muerte? ¿Y qué recomendaciones para casa? No dejar recipientes con aguas o cosas así. Muy buenas noches, doctora, nuevamente. Y bueno, temas que ya se han tratado a lo largo del programa, pero nuestros televidentes se conectan minuto a minuto con nuestra señal en vivo en directo de Canal Capital. Y muy importante, recomendaciones para todos esos padres de familia y sobre todo para todos los televidentes en directo de Canal Capital. Contesto. Frente a si el Zika puede causar la muerte, las investigaciones a nivel mundial no han mostrado a ciencia cierta que esto pueda pasar. De todas maneras, en El Salvador y en Brasil se han reportado unos casos en que dicen que probablemente la muerte fue por efecto del Zika. Muy bien, respuesta de nuestra doctora para Carlos Andrés, que está conectado con el directo de Canal Capital. Y doctora, quedó en punta, recomendaciones para casa, para los televidentes que están en casa viendo en directo de Canal Capital, cómo evitar que se propague este virus en casa. Ahí tenemos la pregunta de Carlos Andrés. Fundamentalmente mencionábamos usar los métodos de barrera en términos de anticoncepción, y mujeres pues usando métodos anticonceptivos que afortunadamente el Plan Obligatorio de Salud de Colombia, o Plan de Beneficios como se llama actualmente, los provee todos. O sea, la anticoncepción es un elemento fundamental, y hay otras medidas de protección, el uso del repelente, el uso de los toldillos, tratar de no estar, digamos, en los escenarios, en las rutinas que pican los mosquitos, que normalmente es en los horarios de la mañana, cuando las mujeres están haciendo las labores domésticas al interior de las casas, el cuidado de las basuras, de los desechos, no tener recipientes de agua por ahí descubiertos donde el mosquito se reproduce, y todo este tipo de cosas. Ok, bueno, doctor, y también tenemos una pregunta de Ana Gabriela a través de nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Tenemos la pregunta de Ana Gabriela que dice, si vivo en la ciudad de Bogotá, ¿podría contagiarme de este virus? Bueno, doctora, ¿qué le podríamos decir a Ana Gabriela en este caso? No, porque el virus se ubica en ciertas alturas o geográficas, ¿cierto? En términos generales, el mosquito se ha encontrado por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, que son en realidad tierras calientes, para ser como más claros para los televidentes. Los casos que se diagnosticaron en Bogotá fueron casos que llamamos como importados, que los traímos, claro. Son personas que visitaron regiones donde el virus es endémico, donde el mosquito es endémico o epidémico, y luego regresan a la Bogotá y manifiestan los síntomas, porque los síntomas tampoco se manifiestan inmediatamente. Entre 3 y 12 días después de haber sido picado por el mosquito se presenta la sintomatología. Es decir, es importante hacer la diferencia de dónde fueron picados, dónde pueden ser picados y dónde pueden también ser contagiados, ¿cierto? Manifestar. Porque precisamente el llamado que nosotros estamos haciendo hoy aquí en nuestro programa es precisamente ese, que las personas pueden ser picadas, ¿cierto?, en estas regiones que son donde hay más vulnerabilidad por las condiciones geográficas, en fin,
pero luego regresan aquí a Bogotá y aquí en Bogotá también pueden ser contagiados, precisamente porque pueden hacerlo a través de la vía sexual. Entonces, tiene varias formas de transmisión, recordemos, una de ellas es a través de la picadura de este mosquito, que es el Aedes aegypti, pero después que se tenga el virus se puede transmitir de una persona a otra a través de vía sexual, para que nos quede claro el tema. Bueno, tengo aquí ya pocos minutos, estamos como para concluir, doctora Luz, pero varias preguntitas para ir aclarando aún más este tema. Usted me hablaba antes de la pausa de que habían como unas creencias, como unas costumbres, como unos hábitos, como unos pensamientos, unos modos de pensar de la gente que también afectó un poco la implementación de las medidas. Quiero preguntarle, como profundizar en ese tema, ¿qué tipo de creencias, por ejemplo, pudo haber afectado la implementación de medidas para que no se propagara el virus? Por ejemplo, el hecho, en el trabajo con comunidad uno se percata de que todos los trabajos que hacemos en salud pública, tratando que las personas cambien sus hábitos, sus estilos de vida, no son tan efectivos. Muchas de las comunidades se les informó que el agua es el medio de transmisión, pues digamos de reproducción del vector. Y tú les preguntas a las comunidades cómo se transmite, cómo se reproduce mejor el mosquito. Todas dicen a través del agua. Y tú vas a las comunidades, a las casas de las personas y ves que las personas, a pesar de saber eso y ser conscientes de esto, tienen sus reservorios de agua destapados, tienen ollas, tienen baldes, entonces es un tema cultural. Las personas que viven en estos territorios creen que como han sido picados toda la vida por una cantidad de mosquitos y similares o de la misma naturaleza, entonces yo ya soy inmune a estos mosquitos, entonces ya este mosquito que me pique no va a pasar nada porque yo ya he sido muy picada. No creen en el efecto, por ejemplo, de los repelentes o usan otro tipo de repelentes mucho más culturales, que humo, en fin, que una cantidad de cosas, que hierbas que probablemente no tienen los efectos que tienen los repelentes probados por los organismos de salud pública, por ejemplo, como ese tipo de creencias. Y otra cosa pues fundamental, y lo encontré a través de algunas entrevistas, es que inclusive el reconocimiento de la transmisión del virus al producto de la gestación, eso no hubo real interiorización sobre eso. Creían que era simplemente una alarma que no era real, que era imposible, que si yo me infecto, me contagio, pero que después pueda contagiar al producto de la gestación y que pasen estas situaciones, pues estos efectos, no se cree, no era posible, no hay posibilidad de creer en eso. Entonces, son temas culturales, obviamente también derivados de pronto una inadecuada transmisión de la información, que es un llamado también a los mecanismos de salud, de cómo estamos entregando la información a las comunidades para que sea digerible, para que sea entendible, para que se interiorice. Sí, ahora que usted está hablando de ese trabajo con las comunidades, le quiero preguntar esto, es decir, con esas conversaciones que ustedes tuvieron con las mujeres, porque ustedes para recopilar toda esta información hablaron, como bien lo decía, con instituciones, en los pueblos, en los municipios, bueno, llegaron a lugares apartados y todo esto, hablaron también con mujeres que tuvieron y que padecieron esta enfermedad, el virus del Zika. ¿Ellas qué les contaron, doctora? Porque sé que usted fue la que obviamente, bueno, se metió ahí a conversar y a tomar los testimonios de estas personas. ¿Qué les contaron sobre las barreras? Esas barreras que estas mujeres una vez se vieron embarazadas, una vez quedaron embarazadas y estaban en esa situación. ¿A qué barreras o a qué impedimentos ellas se enfrentaron? Fundamentalmente, las mujeres relataron mucho la dificultad que tuvieron de acceder a información de calidad, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las grandes, digamos, deudas que tenemos es la preparación de los profesionales de la salud que se enfrentaron, por ejemplo, a mujeres contagiadas por Zika en la transmisión de la información sobre la legalidad del aborto en Colombia según las causales que determinó la sentencia C355 y cómo estas mujeres estaban en un riesgo a su salud y en un riesgo a su vida y no recibieron esa información de manera muy adecuada. Tengo casos muy dolorosos de mujeres que en efecto hoy en día me dicen, si yo hubiese tenido la información correcta, la información adecuada, si hubiese entendido la complejidad de lo que me estaba pasando, la decisión que hubiese tomado hubiese sido otra.
pero siguen persistiendo los prejuicios, el juzgamiento, o el ocultamiento inclusive de información a las mujeres sobre sus derechos. Entonces lo que usted notó son mujeres mal informadas, mal orientadas. Mal informadas, para tomar decisiones. Mal orientadas para tomar esa decisión. Muy bien, regreso con redes sociales, Gustavo. Así es, Luz, a través de Facebook Live siguen llegando las preguntas de nuestros televidentes. Rápidamente, Daniel Parra nos pregunta, quisiera saber cuáles son las causas. Entonces, bueno, doctora, rápidamente, ¿qué le podríamos decir a nuestro televidente? ¿Cuáles son las causas de este virus? El virus es un virus que está, digamos, en la naturaleza. Digamos que las causas por las cuales ocurre la epidemia, aumenta la epidemia, es por algo en lo que también tenemos que tener una gran conciencia. Los efectos de los daños medioambientales, del cambio climático, este tipo de cosas, hace que este tipo, por ejemplo, de epidemias o este tipo de vectores se reproduzca mucho más. Entonces ahí volvemos a hablar de lo que pensamos hace un rato, la interseccionalidad, cómo el tema medioambiental está jugando un papel muy determinante en la aparición de este tipo de infecciones transmitidas por vectores. Bueno, doctora, y tenemos una pregunta de Marta Gallego. Ella dice, ¿por qué no le da Zika a los hombres? Ahí tenemos la pregunta de Marta Gallego, conectada en tiempo real con el directo de Canal Capital. Bueno, ¿qué le podríamos decir a nuestra televidente? No, el Zika le da a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las personas mayores, les da a todos. Aquí estamos haciendo el énfasis sobre las graves implicaciones que tiene en la mujer, sobre todo por su afectación al producto de la gestación. Tenemos muchos reportes de hombres que les dio Zika, que también tienen Guillain-Barré, por ejemplo, como un efecto posterior a la infección. Bueno, doctora, tenemos ya prácticamente 2 minuticos para concluir nuestro programa y me quedé allí como preocupada con este tema de mujeres desinformadas y mujeres desorientadas. Y frente a eso, ¿ustedes qué hicieron para informar a estas mujeres y qué está haciendo Profamilia para orientar más a estas mujeres que están sobre todo en estas zonas rurales, ¿cierto? Que no tienen información, que no tienen la orientación necesaria para que ellas, bueno, sepan cómo deben actuar y cómo deben reaccionar ante estos virus, no solo el Zika, los virus en general. Que pueden afectar su salud sexual y reproductiva. Exactamente. Profamilia, en el marco de la epidemia del Zika, no solo hizo investigación, trabajó con las comunidades. ¿Cuál fue, digamos, el énfasis que tuvimos? Que las mujeres se informaran de en qué consistía el Zika, cómo se podía prevenir, pero también en caso de estar infectadas y de estar en gestación, todo lo que se podía hacer en términos de la decisión frente a la continuidad o no de la maternidad, por ejemplo. Trabajamos mucho con operadores de salud, con proveedores de salud, hablando sobre todo de la sentencia C355, informarlos muy bien las causales en las cuales opera la aplicación, digamos, de la sentencia y de la interrupción voluntaria del embarazo. Hicimos un ejercicio pedagógico muy grande a lo largo y ancho del país también, para que cada vez los profesionales de la salud estén más informados, con menos estigma, con menos barreras para transmitir, con menos prejuicio, exactamente, para transmitir esta información a las mujeres. ¿Y estas mujeres no tenían, es decir, no sabían que la ley las respaldaba en ciertas situaciones, en ciertos casos? Desafortunadamente en Colombia, cerca del 50% de los colombianos no saben que el aborto, que la interrupción voluntaria del embarazo es permitida en Colombia. Y eso es un dato que sale de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que realiza también Profamilia con el Ministerio de Salud. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, por haber estado acá compartiendo con nosotros este espacio, por ayudarnos a entender mucho más este tema y desmenuzar este estudio que ustedes realizaron, esta investigación. Como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por preferirnos hasta hora de la noche y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. A continuación, quédense conectados con nuestra emisión central de noticias. Chao.